bienvenidos a la conferencia online del Gobierno de San Juan, hoy con la presencia de la ministra de Gobierno, Fabiola Ubone, con el subsecretario de Trabajo, Jorge Oribe, y con el subsecretario de Tránsito y Transporte, Jorge Armendáriz. En primer término, tiene la palabra la ministra de Gobierno para comentarnos cuál es la situación actual. Bueno, en el marco de la emergencia sanitaria, el Comité Provincial de Emergencia solicita que en la provincia, a través del Ministerio de Gobierno, puedan hacerse efectivas todas las medidas que se van tomando en el orden al transporte de personas y de pasajeros, en el orden del trabajo y en el orden de repatriación de personas, que son los temas más urgentes que hoy nos ocupan. En materia de transporte de personas, podemos comentarles que las resoluciones dictadas tenían vigencia hasta el día 31 de marzo. En el día de hoy se dictó la resolución 136 que establece obligaciones para empresas y para choferes el resguardo de la salud pública de todos los sanjuaninos. Entre ellas tenemos que taxis y remises continúa la prohibición de circular y por ende continúa la prohibición de tener abiertas las empresas y cualquier tipo de plataforma digital para poder tomar pasaje. Salvo las excepciones previstas en la primera resolución, en la resolución 131, que tenía que ver con el traslado de alguna persona en particular en contacto con el chofer de ese vehículo para asistir a una persona que necesita definitivamente ser asistida por otra persona. En materia de transporte de pasajeros, las obligaciones hacia las empresas tienen que ver con diagramar la prestación de los servicios teniendo en cuenta la frecuencia de días sábados, pero priorizando fundamentalmente el ingreso y el egreso del personal de salud y de seguridad a su lugar de trabajo. Y si esto implica la obligación de aumentar unidades para esos horarios, así será requerido. También se establece la obligación de la limpieza y desinfección de todas las unidades en resguardo de la salud de quienes toman el transporte de pasajeros y de sus choferes. También la obligación de empezar a hacer uso de la puerta trasera para el ingreso de los pasajeros a la unidad, que cada unidad podrá transportarse y trasladarse y circular solo con 22 pasajeros, teniendo anulado la primera línea de asientos. Y por supuesto la obligación de aislar al chofer de manera tal de contener y cuidar la salud del chofer sin perjudicar la visibilidad que tiene que tener el chofer a la hora de trasladarse. Asimismo, para los choferes existe la obligación de poder solicitar a cada pasajero que ingresa su permiso de circulación para ver si es una de las excepciones previstas al aislamiento social preventivo y obligatorio. Todo esto bajo apercibimientos de normas provinciales y normas nacionales que están establecidas y publicadas en los boletines oficiales de la Nación y de la provincia para ser cumplidas de manera inflexible y poder mantener verdaderamente el aislamiento social preventivo y obligatorio para todos los argentinos en la provincia de San Juan. Perfecto, muchas gracias, ministra. Para el subsecretario de Tránsito y Transporte, Jorge, nos preguntan si los empresarios del transporte se muestran interesados en la seguridad sanitaria de los choferes reclaman más protección en las unidades y si se están haciendo los controles pertinentes. Bueno, tengo que recalcar que el trabajo que se está dando tanto por el lado de los empresarios como también de todo lo que es la gente de UTA o choferes, es lograr que, extremar las medidas de salud y de limpieza e higiene que corresponden. Se está trabajando en ello, se está haciendo, se ha doblegado el esfuerzo por parte de los empresarios en la desinfección de las unidades y sí, hemos redoblado esfuerzos por los dos lados para llevar adelante esta solución hacia lo que es la higiene de las unidades, ¿no? Armendáriz, volviendo a lo de la hora pico, ¿cuál sería el servicio, si nos puede recordar? Bien, en esta nueva resolución que acaba de salir, se ha pedido y se ha intimado a las empresas a que en los horarios pico se haga el doble de unidades para poder cumplir con la distancia que deben llevar los pasajeros y lo vamos a hacer extensivo también a lo que son las horas de regreso hacia los hogares para que las personas que están tomando el servicio lo hagan en forma distanciada y con las medidas de seguridad que se requieren. Nos preguntan si hay sanciones para los choferes o usuarios que viajen parados en el transporte público. Por ahora no estamos controlando con los inspectores y con la policía que las personas que se trasladen en los colectivos lo hagan en forma correcta y con la debida autorización para hacerlo.
Todavía no se ha sancionado ninguno, pero sí se está tomando las previsiones para que solamente las personas que estén autorizadas hagan uso del servicio de colectivos. Le hago otra pregunta. ¿Sí? Nos dicen cuáles serían los certificados para poder circular en la calle. Los certificados, si bien ha salido y se ha dado a conocer por diferentes medios que hay un certificado único que implementó la Nación, nosotros no estamos exigiendo ese permiso, sino que estamos exigiendo los que se emitieron por cada ministerio, por el Comité de Crisis y por la Secretaría de Seguridad de la provincia, y los que estén justificados por los empleadores que necesitan hacer la presencia en los lugares de trabajo o por un servicio indispensable para la sociedad, que está contemplado que deben movilizarse. Ministra Aubone, por la pandemia, ¿se ha pensado en cambiar la fecha de la licitación de transporte o no varía el calendario y las condiciones? En este momento está en evaluación. Nosotros habíamos arrancado, previo a esta situación que vive el mundo, a trabajar fuertemente en el desarrollo del nuevo proyecto y del pliego licitatorio. No se deja de trabajar en este pliego, a pesar de que estemos trabajando fuertemente en los operativos que se encuentran en la terminal y en San Carlos para la repatriación de sanjuaninos. Se sigue trabajando, hay un equipo dedicado a la formación del pliego, pero probablemente estamos analizando la posibilidad de esa prórroga, que deberá ser consultada, por supuesto, con el gobernador, el doctor Uñac, y luego anunciado. Doctora Aubone, ¿qué cantidad de sanjuaninos hay aún fuera del país y tienen contacto y fecha para sus regresos? Afuera, nosotros hasta el día de la fecha hemos logrado repatriar 243 sanjuaninos que estaban en el exterior. Hoy están llevando adelante su aislamiento y su cuarentena en hoteles, y nos quedan 113, tenemos 6 en tránsito que llegarían en el día de hoy o mañana a la provincia de San Juan, y 113 en distintos países del mundo. Tenemos en Brasil, en Chile, en Colombia, en México, en Perú, en Paraguay, en República Dominicana, en España, en Cuba, en Andorra, en Estados Unidos, en Italia y en Bélgica. Tenemos con todas esas personas, con estos 113, contacto directo, y un equipo que permanentemente tiene contacto diario con estas personas para poderlas contener y trabajar de manera directa con Cancillería y con las embajadas y los consulados de las ciudades donde cada uno de estos sanjuaninos se encuentra, para asistirlos a través del programa de asistencia que salió desde Cancillería y poderlos contener hasta la fecha de su regreso. En algunos casos puede haber fecha de regreso, como el caso de estos 6 que están en tránsito, que estaban varados, y en otros todavía no lo tenemos, y depende de los aeropuertos y la apertura de los aeropuertos internacionales en los distintos países donde ellos están varados. En relación a aquellos sanjuaninos que se encuentran en otras provincias y que deben volver, ¿necesitan algún permiso? Y cuando regresan, ¿están en cuarentena? A ver, los sanjuaninos que están en otras provincias, para regresar acá, la circulación, como lo dijo Jorge hace un rato, el permiso de circulación dentro de la provincia sigue siendo válido. El que se emitió desde el Comité de Crisis de la provincia es el día 0. Ahora, para circular en el resto del país es necesario el permiso de circulación que emite Nación. Nosotros recibimos a los sanjuaninos que están en otras provincias, pero tienen que lograr llegar. Desde ahí se están también comunicando con el Ministerio de Gobierno para poder ir articulando en los distintos límites de otras provincias este traspaso de provincia a provincia para llegar a la provincia de San Juan. Y en la mayoría de los casos sí tienen que hacer cuarentena. Dependiendo del lugar de procedencia hoy de la Argentina, es en su casa si tienen condiciones de aislamiento, es decir, de no contacto con sus familiares. Es fundamental cuidar la salud de quien llega a la provincia y de su grupo familiar para evitar, en el peor de los casos, si hubiera un contagio, que se contagie todo un grupo familiar. Y dependiendo del lugar, será en su domicilio, si tiene posibilidad de aislamiento único, y si no, será en hoteles. Ministra de Gobierno, ¿nos puede explicar cuál es la situación actual de los pasos limítrofes? Los pasos limítrofes hay que diferenciar dos cosas. Por un lado, los pasos limítrofes provinciales, que están custodiados por todas las fuerzas de seguridad de la provincia, se está haciendo un trabajo impecable verdaderamente. Debo felicitar y agradecer porque tenemos noticia de manera permanente de los vehículos y los ocupantes de cada vehículo que traspasan nuestros límites provinciales, y eso es por un lado. Y por otro lado, los límites nacionales. El único que tenemos, o internacionales, el único que tenemos es el paso internacional de Agua Negra, y recuerden que ya hace alrededor de 10 días el Ministerio del Interior nos autorizó
el cierre definitivo del paso internacional de Agua Negra hasta la próxima temporada, que será en diciembre, si Dios quiere. Ahora, cambiando al área de trabajo, comentarnos cuáles son las medidas tomadas en cuanto a la conservación de los puestos de trabajo dentro de la provincia y en el marco de lo que se decidió de parte de Nación. Bueno, yo creo que lo más importante tiene que ver con que todas las medidas van encaminadas a mantener y priorizar el mantenimiento de las relaciones laborales vigentes, en orden a esta premisa fundamental que tanto el Gobierno Nacional como el Gobierno Provincial tenemos. Tuvimos noticias en el día de ayer, publicado en el Boletín Oficial de la Nación, del decreto de necesidad de urgencia 329, que establece en el artículo 2 la prohibición de despidos en estas circunstancias, en el artículo 3, la prohibición de suspensiones en estas circunstancias, y lo más importante para que todos tengan conocimiento, que en su artículo 4 dispone que tanto despidos como suspensiones llevados adelante en esta situación serán tenidos como no válidos, es decir, ni siquiera serán jurídicamente hablando, susceptibles de una petición de nulidad, sino que son nulos de nulidad absoluta desde el momento que se llevan adelante. Subsecretario Jorge Oribe, nos preguntan cuáles son las medidas tomadas para la recuperación productiva. Sí, desde la provincia se ha coordinado con el Ministerio de Trabajo de la Nación, conjuntamente con el resto de las provincias, a fin de darle una ayuda a aquellas empresas que necesiten para el pago de los salarios del personal que tienen a su cargo, la posibilidad de que éstas puedan continuar con el pago de los mismos. Por eso se ha generado a nivel nacional el REPRO, el programa de recuperación productiva, en el cual se les va a pagar a las empresas que así lo soliciten una suma fija mensual para el pago de los salarios de los trabajadores que ellos denuncien que no puedan pagar. Para acceder a este beneficio, el trámite se realiza de manera íntegra ante el Ministerio de Trabajo de la Nación vía online, es decir, que deberán acceder a la página del Ministerio de Trabajo y cargar los datos que allí se les solicitan, como es la cantidad de trabajadores que tienen, cuáles son los inconvenientes que están teniendo y qué es lo que se está proponiendo para que la empresa pueda continuar trabajando o al menos continuar abonándole los salarios a los trabajadores sin afectar los ingresos de los mismos. Subsecretario Oribe, nos preguntan cómo se aplicará el DNU para evitar despidos y suspensiones en empresas. Sí, como lo dije recién, se va a aplicar con controles estrictos en la provincia de San Juan por parte de la Subsecretaría de Trabajo, que como dije recién, estamos trabajando de manera coordinada con el Ministerio de Trabajo de la Nación a los fines de que lo que se ha establecido en el decreto de necesidad de urgencia sea de efectivo cumplimiento en la provincia de San Juan. Nos preguntan, ministra de Gobierno, si se puede resolver la situación de los estudiantes sanjuaninos que se encuentran en otras provincias y que necesitan volver, lo mismo con sanjuaninos que se encuentran en el vecino país de Chile. Se está trabajando de manera coordinada y permanente, sin descanso, en que todos los sanjuaninos que necesiten volver puedan volver a la provincia. Ahora bien, tenemos que entender que esto es una situación de emergencia sanitaria, que el bien superior que nos debe primar a todos es la salud pública de la provincia y de cada argentino. Entonces, si hay personas que están en un departamento en condiciones de higiene, de seguridad, y están bien, es preferible, antes de aventurarse a recorrer las rutas argentinas, que como lo dije hace un rato, a veces hay provincias que se han tomado atribuciones que van más allá de nuestra propia autonomía, como cada provincia, y eso nos cuesta mucho destrabar, a veces son horas de demora en cada límite provincial para poder que ese auto siga circulando, quedarse donde están. Y los que no tienen posibilidades de quedarse donde están, por supuesto que estamos articulando y pedimos se pongan en contacto con el Ministerio de Gobierno, a los teléfonos que están en los protocolos y a los distintos números que se han ido comunicando hasta ahora para poder gestionar los permisos de circulación y generar definitivamente el regreso a la provincia de esos estudiantes que estén en otro país o en otra provincia. Subsecretario de Trabajo, nos preguntan si se están haciendo los controles sanitarios en supermercados e hipermercados de la provincia y qué medidas se están aplicando si no cumplen.
Sí, efectivamente se están realizando distintos tipos de operativos con los inspectores de Subsecretaría de Trabajo, tanto en la parte laboral como en la parte de higiene y seguridad. En una primera etapa lo que se ha estado haciendo es informando a los comercios cuáles son las medidas de seguridad que tienen que tomar y en esta segunda etapa, en donde ya la población está en conocimiento de cuáles son las medidas que deben de tomar para prevenir este contagio, se va a empezar a proceder a infraccionar aquellos comercios que no tengan las medidas de seguridad necesarias tanto para el personal como para las personas que van a comprar el mismo. Subsecretario de Tránsito y Transporte, nos preguntan cuál es el funcionamiento de la terminal por estos días. ¿Cómo? No te escuché. ¿Cuál es el funcionamiento de la terminal por estos días? No, la terminal en estos días está cumpliendo una función realmente muy importante y creo que voy a aprovechar para agradecer a toda la Secretaría, sobre todo a los funcionarios que están todo el día ahí. Se está recepcionando lo que es el arribo de las personas que vienen desde el extranjero, las que vienen desde otra provincia y todo lo que ha sido el movimiento de la gente que estaba trabajando en la minería, que es mucha y que todos los días estamos recibiendo, también así las personas que lo hacen en sus movilidades particulares. La terminal está totalmente cerrada, está solamente cumpliendo esta función de recepcionar, controlar sanitariamente a quienes llegan y custodiando el arribo de todas las personas en San Juan. Así que, bueno, aprovecho también para denotar este trabajo y bueno, informar que está cerrada, ¿no? Doctor Oribe, nos preguntan si alguna empresa presentó algún procedimiento preventivo de crisis. Como lo expliqué recién, los procedimientos preventivos de crisis, desde el dictado del decreto de necesidad de urgencia, se presentan ante el Ministerio de Trabajo de la Nación. Recuerden, vuelvo a aclarar, para acceder al REPRO, las empresas deben iniciar el trámite con la presentación del procedimiento preventivo de crisis, así dispone la legislación vigente. Toda esta documentación que la empresa debe presentar para acceder a este beneficio debe hacerlo, repito, de manera online en la página del Ministerio de Trabajo de la Nación o bien comunicarse con que ya vamos a comunicar cuáles son los teléfonos. Se deben comunicar con el personal del Ministerio de Trabajo de la Nación que está designado para la recepción de ese trámite acá en la provincia de San Juan. Ministra de Gobierno, nos preguntan si desde el Gobierno ya se está trabajando en un plan para la salida de esta cuarentena obligatoria. Es algo que se planteó en la última reunión de gabinete y probablemente en breve se podrá empezar a trabajar en líneas de acción pensando en la recuperación y la reactivación social luego de finalizada la cuarentena, para lo que todavía nos faltan unos días. Así que nada, tenemos tiempo de trabajar. Bueno, muchísimas gracias, Ministra de Gobierno Fabiola Ubone, al Subsecretario de Trabajo Jorge Oribe y al Subsecretario de Tránsito y Transporte Jorge Armendáriz.